Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Dora Ospina, soy del grupo 302 de Hermenéutica Civil y hoy vamos a hablar por el tema que es el discurso del odio o la libre expresión. En Colombia, la ley que prohíbe el discurso de odio establece sanciones para quienes inciten al odio en contra de grupos de personas por motivos de raza, género, orientación sexual, religión u otras características protegidas por la Constitución. También está la Ley 1482 del 2011, por la cual se establece el régimen de sanciones para quienes inciten al odio y a la violencia en contra de personas o grupos por motivos de raza, religión, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra característica protegida por la Constitución. Esta ley tiene como objetivo penalizar el discurso que incite al odio y a la violencia en contra de personas o de grupos característicos, como ya lo habíamos mencionado, raza, religión, orientación sexual. Esta ley busca proteger a las personas de actitudes y comportamientos que promuevan la discriminación y la violencia. También la Constitución Política de Colombia, en su artículo 13, establece el derecho a la igualdad, a no ser discriminado por razones de raza, sexo, orientación sexual o religión u otra característica. Estas leyes y estas normas constituyen un marco legal en Colombia para abordar y sancionar el discurso de odio y proteger a las personas de la discriminación. Vamos a ver el siguiente problema. Una líder política de oposición que se opone fuertemente a la ley dio un discurso en el cual criticaba el sector social LGBTI, a quienes acusaba de ser una amenaza para los valores tradicionales de la sociedad colombiana. En palabras textuales, la líder en su discurso dijo: las personas homosexuales son personas que necesitan rehabilitación psicológica y terapias de conversión para curarlos del homosexualismo. Encarnan el demonio y los peores males de la sociedad colombiana, pues pervierten el orden natural de la humanidad. La líder política fue denunciada por organizaciones de derechos humanos que le acusan de haber incitado al odio y violado la ley y poner en peligro la vida e integridad física y moral de las personas con orientación sexual e identidad de género diversa. Vamos a analizar lo siguiente. En este caso nos enfrentamos a un delicado conflicto entre los derechos fundamentales de la libertad de libre expresión y el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Una lideresa política realizó declaraciones públicas que fueron percibidas como discriminatorias hacia la comunidad LGBTI. Estas afirmaciones, aunque amparadas bajo su derecho a expresarse libremente, generaron un profundo debate constitucional sobre los límites de este derecho, especialmente cuando el discurso puede incitar al odio o reforzar prejuicios en contra de grupos vulnerables. Ahí nos sale la siguiente pregunta: ¿cuáles son los derechos fundamentales que se ven enfrentados en este caso y por qué? Bueno, en este caso los derechos que se ven enfrentados son la libertad a la libre expresión. El artículo 20 de la Constitución colombiana está violando el artículo 20 porque, ya que la lideresa política defiende su derecho a expresar sus opiniones, inclusive si son controvertidas. Bueno, también está violando el derecho a la libertad, que es el artículo 13 de la Constitución, ya que la comunidad LGBTI y otros grupos vulnerables defienden su derecho a no ser objeto de discriminación o tratos desiguales. Las declaraciones que promueven estos estereotipos fomentan el odio y pueden afectar gravemente este derecho. Y también está violando el artículo 1 de la Constitución, que es el derecho a la dignidad humana. La dignidad es un valor central en el ordenamiento jurídico
colombiano y las declaraciones que estigmaticen grupos por su orientación sexual pueden vulnerar este derecho al socavar el respeto o al menospreciar a una persona por su identidad sexual. Ahí nos sume un problema jurídico. El planteamiento de la pregunta jurídica podría ser: ¿cómo debe equilibrarse el derecho a la libertad de expresión y que no sea objeto de discriminación o discurso de odio, especialmente cuando las declaraciones públicas puedan incitar al odio o reforzar prejuicios contra grupos vulnerables? Este sería nuestro principal problema jurídico. Podemos identificar dos argumentos en contra de la lideresa y dos argumentos que están en contra. En contra de la lideresa podemos encontrar la promoción del discurso al odio. Las declaraciones de la lideresa, al calificar a las personas LGBTI como una amenaza que necesitan rehabilitación psicológica y asociarlos con el demonio, constituyen un discurso claramente discriminatorio. Este tipo de lenguaje no solo perpetúa estigmas y perjuicios, sino que también puede incitar a la violencia y el odio hacia este grupo vulnerable. También vemos violado el derecho a la igualdad y a la no discriminación. En la Constitución de Colombia establece el principio de igualdad y prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género, etnia, religión, y la lideresa, al menospreciar a las personas LGBT, viola directamente este principio. Esta promoción de estas ideas puede contribuir a la marginalización de esta comunidad. Además, estos discursos también pueden influir negativamente en la percepción que la sociedad tiene en este grupo de personas. Estos serían como dos argumentos en contra del discurso de la lideresa, pero también tenemos argumentos a favor de la lideresa, y es la defensa de la libertad, la libre expresión. El derecho a la libre expresión es un pilar fundamental en la democracia y está protegido por la Constitución. Este derecho incluye la posibilidad de expresar opiniones, incluso si son controvertidas o impopulares. La lideresa política, al emitir sus opiniones, está ejerciendo su derecho a expresar sus creencias y su punto de vista. En este sistema democrático es crucial generar el debate, inclusive con esta clase de temas que son sensibles. Otro argumento a favor puede ser el discurso como parte de la democracia. En el contexto de la política, los discursos y las posturas variadas son esenciales para que exista una democracia. En este caso, la opinión de la lideresa, aunque fue supremamente controvertida, permite explorar diferentes temas sociales. En orden de ideas, podemos decir que el test de ponderación sería el más adecuado para resolver el anterior problema jurídico. El test de ponderación busca equilibrar los derechos que están en conflicto. Tiene como varias etapas. Una de esas es la identificación de los derechos en conflicto, la comparación y la ponderación. Lo que busca es ponderar el impacto de cada uno de los derechos y que se respeten los derechos en ambos. Y también busca una decisión equilibrada. Se toman decisiones basadas en la comparación de los derechos en conflicto. Entonces, estaríamos utilizando el test de ponderación. Como futuro juez de la República, yo aceptaría sanciones dada la gravedad de las declaraciones de la lideresa y el impacto que ésta tuvo sobre la comunidad. Lo que primero yo haría sería evaluar esas declaraciones, si es un discurso de odio, si la declaración constituye o incitan a la violencia o a la discriminación sistemática. Sí tendría una sanción,
Para el discurso de odio tendría una sanción económica porque la ley permite imponer una multa económica proporcional a la gravedad de las declaraciones. También impondría una disculpa pública para reconocer el daño causado y resarcir esa dignidad de las personas afectadas y promover una cultura de respeto. Muchas gracias.